Good morning, everybody. Thanks for your patience. Buenos días. Gracias por su paciencia. Tenía que restaurar, no restaurar, prender de nuevo mi computadora. I had to restart my computer because, well, whatever. We're here together. For our gospel reflection today, Thursday, the 16th of April, the Thursday in the octave of this Easter season, this Easter day. Bienvenidos a nuestra reflexión del Evangelio para el jueves 16 de abril, el jueves del octavo de la Pascua. Y así que vamos a comenzar con una reflexión. Hoy no es exactamente del Evangelio, va a ser de los Hechos de los Apóstoles que también estamos escuchando en estos días de la Pascua. So we begin today with our reflection, not exactly on the Gospel of the day, but partly, but also on Acts of the Apostles, which is a big thing for us to be reflecting on during this Easter season. Well, let's begin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. A reading from Acts of the Apostles. A man crippled from birth was carried and placed at the gate of the temple, called the Beautiful Gate, every day, to beg for alms from people who entered the temple. When he saw Peter and John about to go into the temple, he asked for alms. But Peter looked intently at him, as did John, and said, "Look at us." He paid attention to them, expecting to receive something from them. Peter said, "I have neither silver nor gold, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ the Nazarene, rise and walk." As the crippled man who had been cured clung to Peter and John, all the people hurried in amazement toward them in the portico called Solomon's Portico. When Peter saw this, he addressed the people. "You children of Israel, why are you so amazed at this, and why do you look so intently at us, as if we had made him walk by our own power or piety? The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of our fathers has glorified his servant Jesus, whom you handed over and denied in Pilate's presence. When he had decided to release him, you denied the Holy and Righteous One and asked that a murderer be released to you. The author of life you put to death, but God raised him up from the dead. Of this we are witnesses. And by faith in his name, this man whom you see and know, his name has made strong. The faith that comes through it has given him his perfect health in the presence of you all. Now I know, brothers and sisters, that you acted out of ignorance, just as your leaders did. But God has thus brought to fulfillment what he had announced beforehand, through the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away, and that the Lord may grant you times of refreshment, and send you the Christ already appointed for you, Jesus, whom heaven must receive until the times of universal restoration, of which God spoke through the mouth of his holy prophets from of old. For Moses said, "A prophet like me will the Lord your God raise up for you from among your own kin. To him you shall listen in all that he may say to you. Everyone who does not listen to that prophet will be cut off from the people. Moreover, all the prophets who spoke from Samuel and those afterwards also announced these days. You are the children of the prophets, and of the covenant that God made with your ancestors when he said to Abraham, 'In your offspring all families of the earth shall be blessed.' For you first God raised up his servant, and sent him to bless you by turning each of you from your evil ways." The word of the Lord. Thanks be to God. So, again, good to see you all. And our reading today I took from the first reading, Acts, actually plus a little bit from the reading yesterday, just to give it a little context. You know, the Gospel of Luke is the Gospel for today. Acts, which we read throughout the Easter season, is almost like the Gospel of Luke Part 2. So it kind of counts as the Gospel, if you will. And it's a great thing to read during the Easter season. It's interesting because yesterday in the Gospel, we heard about two disciples returning to Jerusalem to tell the disciples there what had happened on the way to Emmaus. And today, at the end of that Gospel, Jesus tells the disciples to
to preach, basically, to stay in Jerusalem, but beginning in Jerusalem, preach Christ's suffering and repentance, but preach it to all nations, and that this forgiveness would be preached in his name. And we hear that end of the gospel for today actually done in the first reading for today. We heard it actually yesterday when Peter healed the man who was crippled in the temple. But today we hear what Peter says beyond that. This story of this man being healed reminds me of a time when I was actually studying in college. And every day I would walk home from classes or whatnot, and there was a man who had a crutch along the side of the road on the sidewalk. And whenever crowds would start walking by him, he would fall. And I noticed, I would listen to him, and as people would stoop to help him up, he would say, "Hey, can you give me some money?" Well, I heard this day after day, and one day I went, and I was about to help him up, and I said, "Look, I'll help you up, but I'm not giving you any money." Before he had a chance to say anything. And so he pushed me away. And of course, immediately some other people came to help him. But it's interesting because in that case, the man did not want to be helped up. He wanted me to give him the money. And today we hear how Peter says, "Look, I don't got any money, but I'll give you what I got. I'll help you stand. I'll help you come back into the community. I'll help you be able to work for yourself." And it's interesting, one of the things we want to be careful is that we don't characterize everybody on the street who is asking for money. Poverty now is much more complex than it was back in Jesus' day. At least it seems that way to me. But it's a good thing for us to reflect on. When Jesus offers us healing, especially through this Easter season, he's challenging us to live and proclaim in his name repentance and forgiveness. And it's a challenge because he's basically saying, "Look, I'll give you what you need. I'll help you stand back up." But I'm challenged to reflect, do I want that? Do I want to be healed, or do I just want to be lifted back up in this moment? Do I just want to be given what I want here down on the ground, or do I want Christ to stand me back up? And then do I want to embrace the challenge that it means to go forward to all the nations and to proclaim repentance and the forgiveness of sins in Christ's name, to proclaim that and live it? As we continue to hear throughout the Easter season the stories from the Acts of the Apostles, we will hear what that meant for the early disciples. And we are invited to live out that same zeal and excitement of the gospel message in our lives, to truly live out the healing that Christ offers us in the gospel through the resurrection, and to let our lives be then the continuation of that gospel in the world. So, God bless you all. Bueno, hermanos, vamos a escuchar no el evangelio de hoy, sino lo que es lo de los Hechos de los Apóstoles, comenzando un trocito de la lectura del ayer, que era la primera lectura de ayer y la primera lectura de hoy. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Había ahí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: "Míranos". El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo:
No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Como paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico del Salomón. Al ver la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de este modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto a un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha rebustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación, y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus inquietudes. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Bueno, hermanos, otra vez buenos días. Es que nosotros estamos escuchando los Hechos de los Apóstoles hoy en vez del Evangelio, porque de alguna forma los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Así que yo lo veo como adecuado. Y también escuchamos la primera lectura de hoy con un trocito desde la primera lectura de ayer para darle contexto, en el cual Pedro y Juan sanan a un que está codo en el templo, y le hace poder un paralítico que le hacen caminar de nuevo. Y es curioso porque, como he dicho, esta es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Y ayer escuchamos cómo los dos discípulos de Emaús volvieron a Jerusalén para decirle, compartirles a los otros discípulos lo que les sucedió en el camino. Y bueno, hoy en el Evangelio, Cristo aparece a esos mismos discípulos y los manda de verdad predicar su nombre, comenzando en Jerusalén,
Y luego yendo a todas partes. El final del Evangelio de hoy es de esto. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Y así es muy bueno el lazo del Evangelio de hoy y lo que sucede en la primera lectura de hoy, que es más o menos justo lo que está diciendo Jesús. Bueno, como digo, con la parte de ayer, cuando en nombre de Cristo, Pedro y Juan sanan a ese paralítico en el templo. ¿Ah? Es muy interesante como todo lo que les dice a partir de eso es lo que en esa lectura es lo que dice Jesús, que Pedro dice a los judíos después que estaba predicando el arrepentimiento de los pecados en nombre de Jesús y que eso tiene que ir para todas partes. Y que ese arrepentimiento es para perdonar nuestros pecados. Y así que es muy, muy lindo la lectura de hoy ligado con lo que es el Evangelio de hoy y de Lucas y cómo hay ese nexo, ese lazo. Pero es interesante porque ese episodio de ayer en la primera lectura, cuando Pedro y Juan sanan a paralítico, me hizo recordar, siempre que leo me hace recordar un episodio cuando yo estaba en la universidad. Y a volver a mi casa cada día, yo pasaba por una parte y muchas veces yo veía a un hombre que tenía como su muleta, uno que es paralítico necesita una muleta para andar, y estaba ahí parado, y muchas veces yo lo veía como caer en el suelo. Y bueno, me daba cuenta que cuando una persona le ayudaba a ponerse de pie, él les pedía un dinerito. Bueno, una vez yo paso y yo lo veo y yo estoy ahí mismo y yo me inclino hacia él para decir, mire, hermano, no voy a darle dinero, pero sí le ayudo a ponerse de pie. Bueno, él me empuja, se aleja de mí y se cae de nuevo y yo sigo andando y los demás que me seguían, bueno, lo ayudaron y claro que él estaba pidiendo dinero de ellos. Pero bueno, esto no es para criticarlo a él y no es para caracterizar todos los que están pidiendo limosnas por la calle, porque yo veo que hoy la pobreza es mucho más complicada que en el entonces de Cristo, pero sí nos invita a reflexionar cómo nosotros respondemos a la oferta de Cristo de ser sanado, de ser curados, de ser restaurados, de arrepentir de nuestros pecados, ser perdonados y seguir adelante con Él en nuestra misión que nos toca. Cuando Cristo nos sana, Él nos da el desafío, el reto de vivir y proclamar en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados. Y así que yo tengo que preguntarme, pues Hugo, ¿de verdad tú quieres ser sanado así? ¿Quieres que de verdad Cristo te pone de pie de nuevo para ponerte de nuevo en la comunidad, para trabajar para Él? ¿O prefieres nada más que Él te dé un monedita y tú quedes aquí en el suelo y pidiendo, dependiendo de los demás? Otra vez, no es para decir que gente que está pidiendo está aprovechándose. Eso no es el punto. El punto es de preguntarme a mí, si yo quiero de verdad que Cristo me sane, que Cristo me ponga de pie, que Cristo me invite a arrepentirme de mis pecados y perdonarme. Porque si de verdad quiero eso, luego me toca la misión de los apóstoles y los discípulos que escuchamos en de los Hechos de los Apóstoles, por mi vida, proclamar en nombre de Cristo arrepentimiento y el perdón de los pecados hasta los confines de la tierra. Lean, hermanos, estos Hechos de los Apóstoles para ver cómo va para ellos.
Y así tenemos idea de cómo nos va para nosotros cuando de verdad vivimos así. Hermanos, que el Señor los conceda su bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga buen día. Y nosotros tenemos misa hoy en español a las 7, me parece, aquí en el Facebook Live. Gracias. Chao.